Veo también como una montaña, como una montaña, y es un volcán que va a erupcionar. No sé si es ahí mismo en Puerto Rico, debería ser porque estamos orando, pero veo esa montaña, está ahí como tapado, y veo que hace como erupción. Mamanda Rayasoka Manda, o tenga otra simbología espiritual. San Juan, me dice el Señor. Ay, San Juan, me dice el Señor. Ay, San Juan, manda. Ay, San Juan, dice el Señor. Rakatamanda y Rakamkenda. Puerto Rico, me dice el Espíritu Santo, serás visitada por el Señor Jesús. Serás visitada por mi mano. Serás visitada por mi mano, dice el eterno Dios. La Shema Mandere Yasoka Manda. Yo te limpio, Puerto Rico. Yo te limpio, Puerto Rico, dice el Señor. Yo te limpio, dice Dios. Yo te limpio de tus maldades. Puerto Rico, dice Dios, yo lavaré y limpiaré tus maldades. Veo la bandera de Puerto Rico, hermano. Veo la bandera de Puerto Rico. Y el Señor me dice, limpiaré, barreré Puerto Rico, lo limpiaré. Dice, quítate, mami. Lo limpiaré, lo barreré, dice el Señor. Limpiaré a Puerto Rico, dice el Señor. Raman Samaya Soka Manda. Sacudiré a Puerto Rico con terremoto, dice el Señor. Sacudiré a Puerto Rico con terremoto. Traeré un despertar de la iglesia mía en Puerto Rico. Traeré un despertar, dice el Señor. Traeré un avivamiento. Avivaré la iglesia. Visitaré a la iglesia de Puerto Rico. Ramanda Rayasoka Manda. Los semana manderecho manda recande ricandi riquia manda. Que te le mande le baisama manda la baisoca manda. Yo le he enviado mensaje a Puerto Rico, le he enviado mensaje a Ponce, le he enviado mensaje a Mayagüez, le he enviado mensaje a la iglesia de Ponce, de Mayagüez, le he enviado mensaje a la iglesia de la Baisamanda, de la capital, y Shocamandi Mikiamamanda, la Bacanda de San Juan. Volveos a mi reprensión, dice Dios. Volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Quiero clamor de Puerto Rico. Quiero clamor de la iglesia de Puerto Rico. Patiriman Soka Taramay Soka. Quiero clamor de la iglesia de Puerto Rico. La iglesia de Puerto Rico se ha dormido. La iglesia de Puerto Rico ha estado pasiva. Pero dice Dios, la voy a despertar. Rakamanda Raya Soja. Dice Dios, Amanda Raya Soja. Vendrá hambre y sequía sobre Puerto Rico. Vendrá hambre y sequía sobre Puerto Rico, dice Dios. Me dice el Señor aún, hermanos. Va a llegar el momento que muchos van a emigrar de Puerto Rico. Tendrán que emigrar, dice Dios, porque viene un proceso fuerte sobre esta nación, dice Dios. Sobre esta isla, perdón. La isla de Puerto Rico atravesará por un fuerte desierto. Por un fuerte desierto, dice Dios. Y lo permitiré, dice el Señor, para traer unidad sobre la iglesia de Puerto Rico y despertar los guerreros que están dormidos en Puerto Rico. Rakaman Shokata Rabai Shikara Baba 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 y Rabamamanda Rabai Sokamanda. Hermano, no sé, pero Dios me muestra el mar cerca de Puerto Rico allí. Y veo un volcán debajo del mar y veo que erupciona y el mar se levanta enfrente de las costas de Puerto Rico. La bashonda la baisanamanda licamandi libicanda la yasocamanda. El Señor me dice, quiero clamor de la iglesia de Puerto Rico. Quiero clamor de la iglesia de Puerto Rico. Quiero clamor, quiero intercesión. Quiero al pueblo de Puerto Rico humillado en ayuno y oración, dice el Señor. Oh, dice el Señor, caerá la
economía de Puerto Rico. Me dice, caerá la economía. Sheta la baisaba. Caerá la economía de Puerto Rico. Diri me manda. Viva baso barababaiso. Abarrica mamanza rababaisa aquí manda. Y ramamanda rabaisho de babanda. Veo el soplo, un soplo de Dios. Veo a la gente con mucho frío en Puerto Rico. Veo a la gente abrigándose en Puerto Rico con abrigos, porque veo muchos vientos y frío a la vez. Vientos con frío. Oh, babá y shuki mamandeleya so amanda. Nira mamanaya saray siribaray saraya soharamanda. Leiki andarría soramanda. El Señor dice, he hablado a la iglesia de Puerto Rico y no ha querido escucharme, dice Dios. No ha querido escucharme. Y rabababanda la baisamanda. Vuélvete a tu hacedor. Vuélvete a tu hacedor. El Señor me dice auxilio. Me dice, pedirán auxilio en Puerto Rico. Pedirán auxilio. Pedirán auxilio por lo que sucederá. Dice Amaya, Samaya, aquí Amanda. Dice el Señor, la tierra se agrietará y se abrirá en Ponce. En Ponce, me dice el Señor. La tierra se abrirá y se agrietará en Ponce. Gita la baisa, la baishiri babababanda. Shera ba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 . Ay, Samanda, Ramaiki Amanda. Hay muchos pecados de inmoralidad sexual en Puerto Rico. Veo mucho pecado de inmoralidad. Veo mucho sexo ilícito. Veo mucha, me dice el Señor, mucha depravación. Me dice el Espíritu Santo, depravación. Hay mucha depravación en Puerto Rico. Depravación. Dice el Señor, limpiaré a Puerto Rico de toda maldad. De las maldades, de vuestras maldades. Limpiaré las maldades de vuestra isla, dice el Señor. Oh, papá. Mi pueblo duerme. El Señor dice, mi pueblo duerme en Puerto Rico. Shota mamanda la baisoki manda. El pueblo duerme en Puerto Rico, dice el Señor. Pero kamansa la baisoka mambebekia. Yo les voy a despertar. Voy a despertar mi iglesia en Puerto Rico. Emansala y aquí azoka mamá. Hermano, el Señor también me dice, el altar está arruinado. El altar, mi altar. Dice el Señor, mi altar en Puerto Rico está arruinado. La palabra habla que en el tiempo de Acá, de Jezabel, el altar de Yahweh o de Jehová de los ejércitos estaba arruinado. Y el Señor me está diciendo eso. Mi altar en Puerto Rico está arruinado, me dice el Señor. Y yo quita la babanda. Hermano, el Señor me ministró que Puerto Rico va a pasar por una etapa similar a la de Venezuela. Así como todo Estados Unidos. No sé si todavía ya es el momento, porque todavía yo creo y tengo una plena fe de que Dios va a volver a Trump al poder. Pero el Señor me ha dicho que muchas naciones van a pasar por un proceso similar al de Venezuela. Y el Señor me ministró esta noche que Puerto Rico es una de esas naciones, con Estados Unidos y Brasil. Cuando oramos por Brasil, en la vigilia por Brasil, el Señor también me ministró, yo no lo quise decir así abiertamente, pero que Brasil iba a pasar un proceso. Me ha dicho de Brasil, de Argentina, ahora Puerto Rico y Estados Unidos, que van a pasar procesos similares a los de Venezuela. Yo veía un desabastecimiento de alimentos sobre Puerto Rico y veía como gente emigrando y saliendo de Puerto Rico. Shamaikanda, Ramaisakanda. Y el Señor me dice, hay mucha altivez en el corazón del pueblo de Puerto Rico. Hay mucha altivez. También, como les dije, el Espíritu Santo estaba diciendo otra vez a mí, vi como la gente se ponía unos abrigos porque venía como mucho frío, y veía también mucho viento y frío. Vi también como el mar se levantaba, una montaña con un volcán submarino. También vi, bendito sea la gloria de Dios. Y que el Señor dijo que la gente en Puerto Rico pediría auxilio. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, yo estoy diciendo lo que Dios me dice. A veces recuerden que yo oré por Aruba.
Bonaire y Aruba, Bonaire y Curazao. Y el Señor no me habló nada. Pero para ahorita Puerto Rico me está hablando. Entonces Dios hace como Él le place, hermano.